Jorge, el senador demócrata Chris Murphy, le preguntó a Rubio si Delcy Rodríguez y le dijo que es un líder no electo. Dijo que sigue en el poder más o menos 6 meses, le puso como ese ejemplo. Si ella llegara a seguir en el poder 6 meses, ¿cómo se juzgaría esa operación? Que si sería un éxito o un fracaso. Y Rubio le respondió pues que no podía dar un cronograma, que ni siquiera habían pasado 4 semanas, pero dijo que tenía que pensar en que más de 3 a 5 meses. Y dijo, les puedo dar una respuesta cuando ya tengamos a personas en el terreno hablando con la sociedad civil e informándonos de lo que allí ocurre. Pero lo cierto, Jorge, es que quizás eso es lo que la gente del común y la gente en la calle se está preguntando hoy. ¿Cómo lograr todo esto que quiere Estados Unidos con un gobierno que es prácticamente la consecución de Maduro? Delcy Rodríguez no fue electa, pero sí fue su reemplazo fue constitucional, igual que cuando en algún sitio un presidente no puede ejercer las funciones, el vicepresidente, la vicepresidenta lo hace. El problema más grande cuando hablamos de democracia en Venezuela, restaurar la democracia, realmente se trata de restablecer la separación de poderes, que la rama ejecutiva controla ahora mismo la rama legislativa y la rama judicial. Mientras no haya independencia de las otras dos ramas, Venezuela va a continuar siendo una dictadura, independientemente de quién ocupe la presidencia y cuál sea su filosofía, cuál sea su visión hacia Estados Unidos. Y si algo ha sucedido desde que Delcy Rodríguez asumió la presidencia, ha empeorado tal vez ese desbalance de poder, porque su hermano es el presidente de la legislatura, de la Asamblea Nacional. Y ese es el proceso que va a ser muy difícil de ir dándose y de ir reemplazando esa institucionalidad de un poder ejecutivo que abarca todos los demás poderes. Ese va a ser el proceso más difícil. Pues se pueden convocar elecciones en 6 meses y aparecer una persona antichavista, pero si no se transforman esas instituciones, pues Venezuela tendrá otra ideología, pero no tendrá una verdadera democracia. Y eso va a ser el proceso más difícil y va a tomar años en hacerse si es que lo consiguen. Allí Jorge también aseguró Marco Rubio que se ha creado un mecanismo y habló de a corto plazo para financiar algunos servicios clave del gobierno venezolano como la policía y también el saneamiento, y que además el gobierno encargado se había comprometido a comprar medicamentos y equipos directamente a Estados Unidos. ¿Qué implica, Jorge, en la práctica este mecanismo de a corto plazo del que habla Rubio, y qué tan viable es financiar funciones básicas del Estado venezolano con petróleo sancionado, por ejemplo? Implica que hay un gobierno por encima del gobierno de Delcy Rodríguez, que es una especie de junta de síndicos estadounidense, y Marco Rubio advirtió a Delcy Rodríguez que si no se alinea puede haber otros ataques. De hecho, el portaaviones Gerald Ford está nuevamente de Islas Vírgenes de camino a Venezuela, así que no me sorprendería que en pocos días o en pocas semanas viéramos de nuevo algún tipo de intervención, porque evidentemente lo tienen entre los planes la posibilidad de hacerlo de nuevo si consideran que puede ser algo parecido a lo que hicieron antes. Pero es muy complicado ese proceso en la práctica, y en ese sentido Marco Rubio ofreció muy pocos detalles de cómo va a ser el procedimiento, qué organismo, qué personas van a recibir los recaudos del petróleo, de qué manera se van a comunicar con la presidenta para distribuirlo, cómo van a fiscalizar que en efecto ella los distribuya como ella se comprometió a hacerlo. Los mecanismos del Estado venezolano siguen intactos, de tal manera de que si hubiera voluntad política de parte de Delcy Rodríguez, tendría toda la capacidad de hacerlo, de cumplir sus compromisos. Pero este interrogatorio ofreció pocos detalles de cómo va a ser el proceso de transición, cuál va a ser la participación de Marco Rubio y de Estados Unidos en ese proceso, cuál va a ser su protagonismo y cómo es que se va a procesar en efecto esos recaudos del petróleo, porque todavía Venezuela depende totalmente de ese petróleo. Y no olvidemos que
todas estas acciones van dirigidas, todas igual que todos los caminos conducían a Roma, aquí todos los caminos conducen a China. Aquí todas estas acciones de política exterior de Donald Trump, de Irán, todas estas cosas van hacia la misma dirección, hacia cerrarle caminos a China. Y ese es el componente fundamental que aquí se habló poco, en este interrogatorio se habló de política exterior en general, pero más enfocado en el hecho de que si la rama ejecutiva en Estados Unidos tenía el poder para hacer eso. La realidad es que la gran mayoría de las guerras y los conflictos en los que Estados Unidos ha intervenido no han pasado a través del Congreso, así que esa realmente es una batalla que los demócratas van a perder, porque la historia está ahí para confirmar que en la práctica el presidente tiene el poder real de hacerlo. Inclusive tiene el poder de intervenir en un gobierno y, como dice Donald Trump de manera jocosa, que Marco Rubio sea el gobernador de Venezuela, todo eso, pero en la práctica eso va a requerir unos mecanismos específicos y de eso no tenemos ninguna información, tal vez porque ellos mismos no lo saben, pero sin eso no va a funcionar todo este plan y eventualmente tendrán que intervenir de nuevo para proteger esos intereses.